La fiebre del caucho fue un periodo de la historia de Sudamérica que tuvo lugar a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando la demanda mundial de caucho natural se disparó y las compañías comerciales extranjeras comenzaron a explotar los vastos recursos de la selva amazónica. La explotación del caucho dejó una huella duradera en la región. La explotación del caucho se inició a mediados del siglo XIX. En este primer acto veremos cómo la búsqueda del caucho natural llevó a los exploradores y comerciantes europeos a las profundidades de la selva y cómo se establecieron los primeros asentamientos en la región. En la década de 1850 la demanda de caucho natural comenzó a crecer en todo el mundo. El caucho se usaba para fabricar neumáticos para bicicletas, carruajes y más tarde para automóviles. En búsquedas de fuente de caucho natural, los exploradores y comerciantes europeos se aventuraron en la selva amazónica, donde encontraron grandes cantidades de caucho en los árboles de género Hevea. Los primeros asentamientos en la región se establecieron en la década de 1860 y el comercio de caucho se convirtió rápidamente en una industria importante en la región. La fiebre del caucho comenzó en Brasil en la década de 1870, cuando se descubrió que el látex de los árboles de caucho de la región amazónica tenía gran valor en el mercado internacional. Grandes empresas caucheras se establecieron en la región. Luego, en 1880, llegó a Perú y se extendió por otras partes del país. Durante este periodo, grandes empresas caucheras explotaron a los trabajadores indígenas en condiciones similares a las de Brasil. La fiebre del caucho también llegó a otros países de la región amazónica como Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Y aunque las condiciones variaron de un país a otro, en general la extracción del caucho fue una actividad peligrosa y explotadora. A finales del siglo XIX, la demanda global de caucho natural creció exponencialmente, impulsada por la producción masiva de neumáticos y otros productos de caucho. Para satisfacer esta demanda se establecieron grandes compañías comerciales como la Peruvian Amazon Company y la British Rubber Company. Infraestructuras de transporte y comunicaciones en la selva para facilitar la explotación del caucho. Se construyeron carreteras fluviales, puertos, ferrocarriles y líneas telegráficas. Además, se instalaron campos recolectores en las profundidades de la selva, donde los trabajadores recolectaban el látex de los árboles de caucho. La explotación del caucho tuvo un impacto duradero en la región amazónica. La deforestación y la degradación ambiental causada por la explotación del caucho tuvieron efectos perjudiciales en la biodiversidad de la selva y en las comunidades indígenas que dependían de ella para su subsistencia. Además, la explotación del caucho llevó a la esclavitud y al abuso de los trabajadores indígenas y mestizos, quienes trabajaban largas horas en condiciones peligrosas y recibían salarios bajos. La explotación del caucho también llevó a la propagación de enfermedades mortales como la malaria y la fiebre amarilla. La explotación del caucho se caracterizó por una gran violencia y abuso hacia las comunidades indígenas y mestizas. Las empresas extranjeras utilizaron tácticas brutales para obligar a los trabajadores, en su mayoría indígenas, a producir grandes cantidades de caucho. Las torturas y mutilaciones eran comunes durante la fiebre del caucho. Por ejemplo, los trabajadores podían ser obligados a llevar collares de metal que les causaban heridas y llagas en el cuello, o a cargar grandes pesos como forma de castigo. También se les podía cortar las manos o los pies si no cumplían con las metas de producción. Estas tácticas violentas causaron la muerte de miles de trabajadores indígenas y tuvieron un impacto duradero en las comunidades locales. A principios del siglo XX, la fiebre del caucho llegó a su fin. La introducción de cultivos de caucho sintético en otras partes del mundo redujo la demanda de caucho natural, lo que llevó al declive de las compañías comerciales que habían explotado los recursos de la selva. Además, la Primera Guerra Mundial interrumpió el comercio del caucho y llevó a una caída aún mayor de la demanda del caucho natural. Como resultado, muchos de los asentamientos establecidos en la selva fueron abandonados y la región se recuperó lentamente del impacto de la explotación del caucho. En conclusión, la fiebre del caucho fue un episodio significativo en la historia de Sudamérica, que tuvo un impacto duradero en la región. A pesar de los beneficios económicos que trajo consigo la explotación del caucho, el precio que se pagó fue muy alto. La explotación de los recursos naturales de la selva amazónica tuvo efectos perjudiciales en la biodiversidad de la selva y en las comunidades indígenas que dependían de ella. Además, la explotación del caucho llevó a la esclavitud y el abuso de los trabajadores indígenas y mestizos. Es importante recordar que la historia de la fiebre del caucho nos enseña que la explotación de los recursos naturales debe ser equilibrada con la conservación y la protección del medio ambiente y de las comunidades que dependen de él. Si te ha gustado este vídeo, dadle a like y suscríbete.